Muy buenos días a todos. Queremos dar las gracias a Dios por podernos ver, aunque sea por las redes sociales, y poder estar domingo tras domingo llegando a ustedes por estos medios. Les pido a todos los que se conectan con nosotros en esta hora y que están viendo estos mensajes que por favor oren por Estados Unidos. Esta semana es una semana determinante, con mucho conflicto. Nunca se ha visto en la historia lo que está pasando. Está blindada la Casa Blanca. Hay unos pronósticos increíbles que las noticias no lo están dando. Y pues vamos a ver cosas que nunca pensamos que íbamos a imaginar que íbamos a ver. Por eso necesitamos que oremos y que Dios nos prepare para lo que viene. También quisiera decirles que Dios es grande, Dios es maravilloso y verdaderamente está afinando a sus hijos, está preparando a su iglesia para lo que viene. Hemos tenido tiempos de mucho desvelo, despertamos muy de madrugada. Esta mañana a las 3:30 de la mañana yo ya estaba despierto, ya no volví a dormir. Dormimos pocas horas porque estamos en intercesión, estamos en oración, estamos clamando a Dios porque este conflicto se minimice y no lleguemos a más, que pueda terminar, pues el país de verdad está dividido y estamos en una situación que no sabemos verdaderamente hacia dónde vamos. Algunos, pero otros estamos con mucha expectativa, creyéndole a Dios por la profecía, creyéndole a Dios por la palabra que nos ha dado y esperando ver los milagros que Dios ha prometido. Así que les animo simplemente a orar y a estar pendientes de este país, porque si este país llegara a una situación caótica, va a afectar al mundo. Lo que pasa en este país afecta verdaderamente a todo el mundo. Muy bien, hemos estado hablando sobre la unción. Hablamos la semana pasada sobre el ungido y la unción. ¿Qué tiene que ver eso? La palabra Jesús significa Salvador. La palabra Cristo es el ungido. Entonces, cuando nos referimos al Señor Jesucristo, verdaderamente lo que estamos diciendo es el ungido de Dios. Y por eso es importante saber que la unción es lo más principal en un predicador. Hay mucho conocimiento de la Biblia, hay muchos predicadores que predican excelente, tienen una gran teología, en gran enseñanza, pero están limitados en cuanto al poder de Dios. Y eso es lo que la gente está con ansias de conocer y saber acerca más del Espíritu Santo, acerca más del poder de Dios, especialmente en el tiempo en que estamos viviendo. Lo que más necesitamos hoy es tener una relación con Dios y que el Espíritu Santo verdaderamente nos lleve a una comunión estrecha con Dios. Porque primero la Biblia dice que Dios es espíritu y Él busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. La otra cosa es que dice que como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Entonces lo que marcó la diferencia en la vida del Señor Jesucristo fue el poder de Dios, fue la unción. La unción es el poder de Dios en cada persona. Ahora Él pasó 3 años y medio con los discípulos y luego les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el poder. Hoy las iglesias no nos hablan de eso. Las iglesias no nos dicen que necesitamos el poder de Dios para hacer milagros, para sanar enfermos. Y es algo que ha sido una controversia total, porque la mitad de las iglesias evangélicas, y quizás me atrevo a decir más que ellas, no creen en los milagros, no creen en la sanidad divina, no creen que el predicador necesita el Espíritu de Dios. Es una religión sin espíritu. Y la Biblia dice que la religión sin espíritu, la palabra sin espíritu, está muerta. Por eso me ha llamado la atención, llamarles la atención a ustedes, diciéndoles
que el poder de Dios se va a establecer en la tierra con mucha más intensidad en este tiempo que estamos llegando. Dios va a levantar hombres sobrenaturales, no porque son conocidos, no porque tienen nombre, no porque tienen problemas económicos, sino hombres que tienen la capacidad de llevar la gente a otro nivel espiritual. Si yo digo que Cristo sana y que salva, es porque ha hecho un milagro en mi vida y lo ha hecho. Si yo digo que Cristo suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, es porque yo vivo esa bendición. Tenemos la bendición de Dios en todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel familia, a nivel económico, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios. La Biblia dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces es importante entender que en este tiempo la Biblia dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y lo que viene para los últimos tiempos es un derramamiento del poder de Dios. Y yo me preparo porque quiero estar en línea cuando esto se establezca y comienza el poder de Dios. Ha habido una fuerza demoníaca que ha tratado de dominar las naciones y controlar la mente de los seres humanos. Pero aquellos que hemos creído en el poder de Dios y que hemos creído en los milagros y que hemos creído que Él no está muerto, que Él está vivo, se va a levantar y va a levantar un remanente que es la iglesia que va a pasar este tiempo de prueba y se va a levantar con una intensidad para hacer lo que Dios ha querido siempre hacer. Por esa razón, estamos hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo. Veamos lo importante que es el ministerio de Dios. Algunos piensan que el ministerio del reino de las tinieblas está limitado. No es cierto. Porque tanto el reino de las tinieblas como el reino de Dios tienen poder. Los dos lo ejecutan a la perfección. No más que uno es falso y el otro es verdadero. Uno es imitador y el otro es creador. Amén. Entonces, en el reino de las tinieblas, Satanás, el gobierno, el diablo, el dragón, han querido plantar un gobierno antes del gobierno de Dios. Por eso se llama el gobierno del anticristo. Tener un poder económico, tener un poder político, tener un poder social y tener una sola religión. Porque ese es el nuevo orden mundial que se espera. Y ese es el afán del gobierno de las tinieblas, controlar al ser humano en su totalidad. Y como la gente busca economía, no importa, venden su alma por cualquier situación, venden sus principios por cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que entender que el hombre de Dios es hombre de Dios porque le cree a Dios. Por eso vamos a ver acerca del ministerio del Espíritu Santo en esta mañana. Pero veamos un poquito acerca del ministerio del Padre. El Padre es el que hace las operaciones. El Hijo imparte los ministerios. Y el Espíritu Santo imparte los dones. Amén. El Padre crea. El Padre es el creador, gobernador, sustentador del universo. Ese es el Padre. El Padre es el creador, gobernador, sustentador del universo. El Hijo, ¿qué hace el Hijo? El Hijo nos sana, nos salva, nos liberta y nos imparte los ministerios. El Espíritu Santo, su primera obra, santifica, que tiene que ver con la regeneración. Nos imparte los dones y nos llena de poder. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que saber que en el gobierno de Dios hay una unidad, es un solo Dios, pero en función, el Padre hace una cosa, el Hijo otra y el Espíritu Santo otra. De la misma manera, en el gobierno de las tinieblas, el dragón acusa al cristiano, como dice la Biblia, capítulo 12 de Apocalipsis, que el gran acusador fue arrojado del cielo a la tierra, porque era el que acusaba a los cristianos, a los hijos de Dios, día y noche. También dice Apocalipsis que el ángel tomó una gran cadena en su mano, ató
a la serpiente antigua que es el diablo, a Satanás y al dragón. Entonces aquí estamos viendo que el reino de las tinieblas opera más o menos de la misma manera, tratando de imitar al gobierno de Dios. Así que no puedo extenderme en esto porque el tiempo está limitado. Pero vamos a ver algo sobre el Padre. El Padre, cuando quiere que alguien le sirva en un ministerio, es el Padre quien lo llama. El Padre nos llama, nos confirma, nos unge, nos sella y nos da las arras. Eso es el trabajo del Padre en el gobierno de Dios. El Padre nos llama, dice que al que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y estamos viendo, a raíz de ello, que el Padre es el que nos llama, pero el Hijo imparte los ministerios, y el Espíritu Santo hace la otra obra en nosotros. Entonces el Padre nos llama y nos confirma. La Biblia dice que el que nos confirma en nuestro llamado es Dios. Nos unge con su Espíritu, nos sella como propiedad de Él. Dios no usa a alguien si no es propiedad de Él. Por eso hay una gran diferencia en poseer una religión o tener una relación con Dios. Yo tengo una relación con Dios, yo soy hijo de Dios. Yo tengo una naturaleza divina. Yo he nacido de nuevo, mi vida ha sido transformada. He sacado mi vida de las tinieblas a la luz y vivo en una relación con Dios diaria. Ahora, usted me dice, pastor, pero ¿cuál es la diferencia de usted a otra persona? Porque usted tiene ciertos privilegios que otras personas no tienen. Porque cuando tenía 22 años, Dios me llamó al ministerio. Yo no buscaba pastorear. Yo estaba haciendo un trabajo en la selva. Regresé a la capital, me puse a trabajar en mi negocio y un día, yendo a casa de mi pastor a llevarle comida, me dice, hermano Pedro, Dios te está llamando al ministerio. A mí no me lo ha dicho, pero él me dijo, yo te anoté porque vinieron un presidente de una universidad de los Estados, de una escuela de los Estados Unidos, de un colegio, y está reclutando estudiantes y yo te enlisté para que vayas a prepararse. El hombre había recibido la palabra que Dios me había llamado. Luego Dios me confirmó. A los pocos días yo le dije, pastor, por favor no cuente conmigo. Yo no estoy preparado para eso. Pero fui a un campamento de jóvenes y ahí Dios directamente a través de un profeta que estaba en una conferencia en Christ for the Nations, ahí en Colombia, me habló acerca del llamado que Dios tenía para mí. Iba a venir a los Estados Unidos, me iba a preparar para el ministerio. Y así fue, como Dios confirmó mi llamado, luego fui ungido por el Espíritu, luego sé que he sido sellado y ahora Dios ha puesto las arras de su Espíritu. El Espíritu Santo es la propiedad que nos hace propiedad de Dios. Cuando una persona se une a Dios, lo que se une de usted a Dios no es tu mente ni es tu conocimiento, sino es el Espíritu Santo, se une a tu espíritu y somos un solo espíritu con Dios. Yo sé que cuesta que usted entienda todo esto. Pídale a Dios que te dé revelación, porque está intenso esto. Ahora el ministerio del Hijo, Él nos sana, nos salva, nos liberta, nos imparte los ministerios. Jesús sana, salva, liberta. Él es nuestro sanador, es nuestro salvador, es nuestro libertador. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Él es el que nos sana toda dolencia, toda enfermedad. Nos liberta de la esclavitud del pecado. Y luego nos imparte los ministerios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, en el llamado de Dios, cuando somos llamados, Dios nos da su espíritu para capacitarnos, aparte del conocimiento, para desarrollar la obra de Él. Yo recuerdo que por 20 años, o quizás 15,
Sigo hablando. Quizás por 15 años yo no había experimentado una manifestación tan más intensa del poder de Dios. Pero fue una noche cuando Dios se manifestó tan fuertemente en mi vida y fui impactado con esa experiencia que transformó y cambió mi vida. Desde ese día para acá Dios ha comenzado a hacer cosas extraordinarias en mí. Entonces, yo les quisiera detallar estos puntos, pero no tenemos el tiempo. Pero quisiera decirles que para un ministro hacer la obra de Dios necesita el poder de Dios. Y eso es lo más necesario dentro del ministerio. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos regenera. Una persona no puede cambiar y no puede nacer de nuevo a menos que no nazca del Espíritu de Dios. Jesús, el Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, se le presentó un maestro de Israel y le dijo que qué debía hacer para entrar en el reino de Dios, Nicodemo. Y el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo si ya soy viejo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor Jesucristo le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo, al regenerarnos, nos da su naturaleza divina. Comenzamos a cambiar esto que nos controla la mente, que controla las emociones, que controla la voluntad y el pecado que comienza a salir de nuestras vidas y comenzamos a vernos diferentes. Porque dice la Biblia, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y es por eso que es necesario que entendamos nosotros que necesitamos una nueva naturaleza para entrar al reino de Dios. Y el Espíritu Santo comienza a capacitarnos con ese carácter, con esa persona, con esa diferencia en nuestras vidas. Y voy a mencionarlo un poquito adelante. El Espíritu Santo nos regenera, nos santifica. Como dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el Espíritu Santo, su obra principal en nosotros es santificarnos, regenerarnos y luego nos imparte los dones y nos llena de poder. Muchas personas no experimentan eso porque no han sido llamados o no han acudido al llamado de Dios. Pero cuando Dios llama a alguien, lo justifica, lo santifica, lo regenera, luego le imparte los dones, lo llena de poder para desarrollar el ministerio de Dios. Ahora, ¿para qué son los ministerios? ¿Cuál es la idea de que Dios estableció a través de Jesucristo los ministerios? ¿Qué hacen los ministerios? ¿Para qué son los ministerios? Como dice Efesios 4, 11 al 16. Y Él mismo, Cristo, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. ¿Para qué lo constituyó? Ahora, si nos damos cuenta que Él invirtió 3 años y medio de su vida para desarrollar estos 12 a los que llamó, se identificó con ellos y estuvo 3 años y medio entrenándolos. Ahora dice, ¿para qué los entrenó? ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Se nos olvida esto, que los ministerios son para perfeccionar a los santos. Los santos son perfeccionados por medio del apóstol, por medio del profeta, por medio del evangelista, por medio del pastor, por medio del maestro. ¿Para qué? ¿Para qué?
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio es la continuación del ministerio de Cristo. Nosotros los predicadores tenemos la responsabilidad de enseñar, de evangelizar, de pastorear, de profetizar, de establecer los ministerios para que los ministerios perfeccionen a la iglesia. Y en este tiempo que viene, Dios va a comenzar a traer una unción, porque la ha querido traer, pero ha sido mal implementada. Pero se va a desarrollar un derramamiento del Espíritu y la manifestación de estos dones maravillosos y estos ministerios, porque el poder de Dios se va a establecer antes de su venida. Tiene que haber una explosión evangelística, porque dice la Biblia, y el evangelio será predicado por todas las naciones hasta el tiempo del fin. Y se va a predicar el evangelio no con mentira, no con engaño, no con intereses. Se va a predicar porque los predicadores de esta nueva generación serán hombres llenos del poder de Dios, que no están buscando fama ni fortuna, sino que estarán buscando una dependencia total de Dios para no robarle la gloria a Dios. Porque hoy día vendemos los dones, vendemos los ministerios. Hoy día negociamos con la palabra de Dios, negociamos con la unción y decimos, oye, si vienes a predicar a tal lugar, ¿cuánto me vas a cobrar? A mí me preguntan cuando me invitan, pastor, ¿cuántos son tus honorarios? Y dijo un hermano, bueno, si voy a resucitar un muerto es un precio. Si voy a sanar a los enfermos es otro precio. Y si me pide que evangelice, es otro precio. Oye, ¿qué está pasando con esto? Hermano, nosotros, como llamados de Dios, nuestro deber es predicar la verdad. La Biblia dice, compre la verdad, no la vendas. Están preguntando, pastor, ¿por qué no vende los materiales de la clínica? ¿Por qué no vende los materiales que usted crea, los hace? Dice, no me interesa, no necesito. Mi economía está bien. Si puedo bendecir una iglesia, si puedo bendecir un ministerio, si puedo bendecir unas personas, esto es para dárselos a ellos. Y resulta que la bendición es más grande. Yo recuerdo que en un sueño tenía un evangelista que era muy famoso, muy conocido, muy amigo mío, y me decía, oye Pedro, pero debes vender esos materiales mucho más caros porque te ha costado mucho hacerlos. Y yo le dije, no puedo, yo los voy a regalar. Y ha sido así desde entonces. Entonces he entendido la importancia de servir a Dios sin condiciones, porque lo que te llega es mucha más bendición. Así que los ministerios son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todo el propósito de los dones es desarrollar una iglesia a nivel de Cristo, a la estatura, porque hoy hay la excusa que nadie es perfecto. Hoy hay la excusa que todos cometemos errores. Hoy la pregunta es que todos nos equivocamos. Oye, toda la vida no vamos a poder seguirnos equivocando. Ya necesitamos dejar de excusarnos y comenzar a hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, aquí estamos viendo la importancia que son los ministerios. Los ministerios son la escuela de capacitación. Un profeta, un apóstol no nace apóstol. Un profeta no nace profeta. ¿Me estoy explicando? Un maestro no se hace maestro de la noche a la mañana. Por eso dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque por ello recibéis mayor condenación. Entonces, todos los ministerios tienen un tiempo de entrenamiento.
de desarrollo, de recibir conocimiento. Yo fui 6 años al seminario, tengo mis credenciales, tengo mis diplomas, tengo los títulos, pero simplemente es para referencia, para poder hacer el trabajo con más libertad. Porque muchas veces cuando no tenemos conocimiento bíblico, cometemos muchos errores. Y ahí qué triste que hagamos eso en la obra de Dios. Pero gracias a Dios por aquellos pastores que han podido capacitarse para hacer el ministerio que Dios los ha llamado a hacer. Tienen un conocimiento de la palabra, se profundizan bastante en ella y luego son llenos del Espíritu Santo y desarrollan un ministerio de poder, y la iglesia es lo que necesita hoy. Ministerios de poder que cambien la manera de pensar del pueblo, que vean que Dios es real, que Dios todavía es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él no ha cambiado y que lo que hizo ayer lo está haciendo todavía hoy. Amén. Muy bien. Ahora, el propósito de los dones. ¿Para qué son los dones del Espíritu? ¿Cuál es el propósito de que una persona reciba los dones del Espíritu? Yo creo que Dios no va a dar los dones a una persona que mantiene 8 horas en la televisión, 6 horas o 4 horas viendo televisión. ¿Para qué son los dones? No son para eso. Los dones es para revelar el cuerpo de Cristo en la tierra. Si le pide a Dios los dones es porque tiene que hacer una función, un trabajo con ellos. Mucha gente quiere que Dios los capacite, los llene de poder y no hacen nada. Y luego ponen una tarifa para lo que van a hacer. Esto no es correcto. Entonces el propósito de los dones, revelar el cuerpo de Cristo en la tierra. Segundo, evangelizar al mundo. Para eso son los dones, para evangelizar al mundo. Para liberar al pueblo de Dios de las potestades de Satanás. El pueblo tiene que ser liberado de la potestad de Satanás. Amén. Por eso decía, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Entonces aquí vemos que es tan importante que la persona tenga el poder de Dios, tenga los dones, y esté dentro de un ministerio, ya sea el ministerio pastoral, el ministerio profético, el ministerio de enseñanza, o el ministerio apostólico, o el ministerio profético. Pero los ministerios y los dones es para libertar al pueblo de Dios de la potestad de Satanás. Para perfeccionar a la iglesia. La iglesia es perfeccionada a través de los dones y a través de los ministerios. Por eso usted necesita un pastor. Ahí viene la excusa, no, yo puedo escuchar el sermón en la iglesia, en mi casa, perdón. Hoy todo el día se ha hecho viral a través de las redes sociales. Ya la gente no va a la iglesia porque ya se está haciendo costumbre. Es más fácil verlo sentado en mi casa y cuando van a pedir la ofrenda apagar la televisión. ¿Verdad? Porque no hay compromiso. La gente no quiere responsabilidad. La gente no quiere compromiso. Ellos demandan de que el predicador les dé todo lo que ellos pueden darles y que se mantengan. Pero ellos no están invirtiendo absolutamente nada dentro de la obra de Dios, dentro del ministerio de Dios. Así que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La gente que ha sido tacaña, hoy día se está pasando factura, porque llegó una crisis y no tienen cómo solucionarla. Y no pensaron que esto vería. No pensaron que esta situación se iba a dar. Pero muchos fuimos sabios y aprendimos en el tiempo de abundancia a ahorrar y prepararnos para cuando viniera una crisis como la que nos llegó ahora. Que podemos sobrevivir gracias a Dios por esa bendición. Ahora, para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso son los dones. Para edificar el cuerpo de Cristo. A mí me preocupa cuando dice una persona, yo soy cristiana, y vive una vida desordenada y en pobreza. Y luego tienen en su carro atrás una gran calcomanía que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas
en gloria y andan por la calle de la amargura. Lo que dicen, lo que escriben, no es lo que verdaderamente viven. Y por esa razón, si tú dices que eres hijo de Dios, tienes que andar como hijo de Dios. Le dije a mi esposa esta mañana, ¿verdad que me veo guapo? ¿Verdad que me veo bien? Y me puse un abrigo esta mañana por el frío que estaba frío. No me quedé aquí con el abrigo porque me hubiera dicho, mira ya, el presidente Trump ya va a salir, pero este quiere tomar el lugar de él. Por esa razón, ahí lo tengo, cuando salga me lo voy a poner. Pero muy bien, así que nosotros tenemos que saber que Dios sí es verdad lo que Él enseña, sí es verdad lo que Él nos dice, sí es verdad que Él cubre nuestras necesidades, sí es verdad que Él nos bendice, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Tenemos un edificio, no es de gran tamaño, pero es para la necesidad de lo que hacemos. Llena los espacios, elegante, con todo lo necesario, y no se debe nada del edificio. Todo está pagado. Todavía recibí ayer una carta que me dicen que estoy pagando mucho de electricidad y que si quiero aplicar por $170 al mes para que paguen mi electricidad. Dije, wow, todavía no llega bendición. Mi esposa me decía, wow, me va a llegar un cheque de tanto. Le dije, mira nomás. Y eso que no trabaja. Ahora recibe más dinero cuando no trabaja que cuando trabajaba. Ahora le alcanza más. ¿Qué cosa, no? Cómo Dios prepara las cosas de tal manera que uno viva lo que verdaderamente predica. Porque qué triste sería yo pararme acá a hablar de que Dios enriquece, de que Dios bendice, y no tengo. Quizás usted cada semana me va a ver con un traje nuevo, porque Dios nos ha llenado de trajes. Amén. Tenemos varios trajes. Cada semana me pongo un trajecito nuevo, porque llegó la bendición del cielo, que nos han proveído unos trajes. Y Dios mío, mandamos una cantidad de cajas para México, 6 cajas para México, y tenemos otras 6 para mandar a otro estado, porque Dios nos ha bendecido para los pastores también de allá, que alcancen la bendición. Eso es bendición. Dios nos llamó a servir y a bendecir. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Cuando estamos en la voluntad de Dios y estamos en la bendición de Dios, es para ser un canal de bendición. Y con los dones para perfeccionar a la iglesia y para edificar el cuerpo de Cristo. Los dones se manifiestan o se revelan en 3 grupos. Hay los que te revelan algo. Hay dones de revelación. Los dones de revelación es la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Aquí podría tardar todo el día hablando de lo que tiene que ver la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritu. Todo esto es necesario cuando el predicador sale a predicar. Cuando uno se va a predicar, uno tiene que estar seguro que lleva todas las herramientas. Como cuando un plomero lo llaman a hacer un trabajo y él te cobra por horas y llega a tu casa, porque desde que salen aquí te cobran un servicio de salida de la casa a tu lugar, de la casa de ellos al lugar donde van, y luego el trabajo tardará 10 minutos, pero te cobran de 2 horas de trabajo o 3 horas de trabajo, pero todo lo querían era conectar una pipa que estaba rota, y si no trae las llaves, se tiene que ir a regresar a buscar la llave correcta y a buscar la parte para poder arreglarte tu problema. Y todo lo está pagando el cliente, ¿sí o no? Por esa razón, cuando Dios llama a una persona a que haga el ministerio de Él, lo capacita para que cuando vaya a ministrar, se vaya con los dones, que son herramientas de trabajo. Los dones son herramientas de trabajo. Yo he visto que Dios me ha usado muchísimo en la palabra de sabiduría, en la palabra de conocimiento, en el discernimiento de espíritu. Yo sé si es un demonio, es una herida o es una problemas de niñez, problemas emocionales, heridas de la niñez, traumas que vivió la persona. Entonces yo te puedo discernir.
qué espíritu se mueve en la persona. Puedo saber la palabra de conocimiento. A veces Dios revela cosas impresionantes que ni aún la persona sabía que alguien sabía eso. Y cuando Dios lo revela, te preguntan, ¿y cómo lo supiste? Porque Dios opera de esa manera. Y no me puedo detener, porque es mucho. Pero hay los dones de poder, y estos son los que me impactan muchísimo, porque estos sí llaman la atención. Los dones de poder son los que hacen algo. Aquí está el don de fe. Hay el don de fe, hay el fruto de fe. El don de fe y el fruto de fe son dos diferentes cosas, aunque es el mismo que se llama fe. Pero la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios y es un fruto. Pero el don es para crear cosas, para hacer, dice la Biblia, llamando las cosas que no son como si fuesen. Un evangelista opera bajo estos tres dones. Opera bajo el don de fe, el don de milagros y el don de sanidad. Usted ve que ellos llaman a la gente que vengan para orar por los enfermos. Dios usa milagros, hace milagros a través de ellos. Y usan el don de fe, porque llegan a un lugar y la gente viene porque de alguna manera se desarrolla una fe en la gente y pasan cosas. Entonces son los dones de poder los que hacen algo. Entonces hay los que revelan algo, hay los que hacen algo y hay los que dicen algo. ¿Y cuáles son los que dicen algo? Los que dicen algo tienen que ver con los dones de exhortación, que son profecía, lengua e interpretación de las lenguas. En muchas ocasiones Dios me ha dado profecía y ha sido tan impresionante como el caso hace unos tiempo atrás que me invitaron a dar una conferencia en una iglesia y había traído un profeta para ministrar conmigo, y estando ministrando Dios me da una palabra y me dice que le diga al profeta que va a tener un hijo. Y me dice, pero ¿cómo, pastor? Si usted no sabe, no hemos hablado, ¿cómo sabe que yo no tengo hijos? Pero Dios sí sabía. Y luego, con el tiempo, me escribió y me contó, y Dios me dio el nombre de una vez, y le va a poner por nombre Samuel. ¡Wow! Todo como el caso de Ana. Y un día mi hijo me llama de la universidad de Miami. Papi, estamos en Miami, somos 6 estudiantes de la Universidad de Oral Roberts. El avión se nos dejó, no podemos salir, no tenemos dinero, no tenemos dónde dormir. Está como la broma que yo hago siempre. Por favor, no tiene un cafecito porque no he comido y no tengo dónde dormir. Y entonces yo estaba para predicar en Guatemala en un estadio, un auditorio grande. Y Piro me llama para decirme esto. Y yo me acordé que Dios me había dado una palabra para este profeta. Y le llamé o le pedí a alguien acá que le llamara. Y me dijo, ¿dónde está tu hijo? Le dije, está en el aeropuerto en Miami. Dijo, ahorita voy para allá. Después me contó mi hijo que en el mismo hotel, en el Marriott, que es el hotel ahí, fue y les pagó el cuarto. Y cuando los muchachos se levantaron, ahí frente estaba su salida del avión. Ni tuvieron que salir de otro lado. ¿Por qué? Porque Dios usa estos ministerios para revelar cosas, para hacer cosas o para exhortación, para decir algo. Y él me dijo, pastor, ¿cómo no voy a estar agradecido con Dios? Le dije, si yo no hice el milagro, fue Dios. Sí, pero tú creíste, me dijo, y tú fuiste el instrumento que me dio la palabra. ¿Cómo no voy a correr si tu hijo me necesita? ¿Cómo no voy a ir yo a ayudarle a tu hijo? Y me llamó tanto la atención que a veces yo no pensé que yo le iba a regresar el dinero, yo le quería pagar, porque no era barato ir a pagar un hotel sin reservación y sin nada, pero él lo hizo. Por esa razón, siempre voy a estar agradecido con Dios, porque ha mostrado mucho favor con mi hijo cuando ha salido. Le debo mucho a don Jonás González en Costa Rica, porque lo miré en Houston, en San Antonio, lo llevé a comer, porque Peter quería ir a Costa Rica a estudiar a la universidad, y pues le costaba mucho rentar un apartamento y pagar comida. Y le dije a don Jonás, tío, hoy ya partió con el Señor el hermano, le dije, esta es mi situación. Me dijo, no te preocupes, tiene cuarto, tiene comida, tiene
todo lo que necesite en el canal. Nomás dile que llegue, certifique con él, esta persona, y ahí tiene toda la bendición de Dios. Hermano, eso es gracia de Dios, ese es favor de Dios. Eso es lo que Dios uno hace por otro, Dios lo hace por uno o por sus hijos. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios me ha dado conexiones a nivel internacional impresionantes. Donde quiera que uno viaja tiene amigos. Y hay tanta bendición. Por esa razón, no me canso de agradar a Dios, de servirle a Dios y de darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Entonces, los dones son exclusivos. Son los que hacen algo, los que revelan algo y los que dicen algo. El don de profecía, el don de lenguas, interpretación de lenguas. Yo tengo mucho que hablar sobre esto, pero el tiempo ya va transcurriendo y no hay mucho espacio. Pero tengo que terminar hablando del fruto del Espíritu. Mira, mis amados, el fruto del Espíritu es más importante que los dones. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es necesario para reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Muchos predicadores tienen un carácter fuerte, te regañan, gritan, te dicen cosas fuertes y a veces no se muestra que verdaderamente el carácter de Dios está en la vida de ellos. Demandan de la gente cosas. Uno no pide más a sus hijos que lo que ellos pueden ofrecer o lo que ellos quieren hacer por uno. Uno no puede demandar nada. Y me he encontrado que hay predicadores que toman ventaja de la gente. Pero el fruto del Espíritu es para eso. Por eso es tan importante entender que la vestidura sacerdotal de los sacerdotes judíos, ellos tenían en sus campanitas, en su sotana, abajo de los pies, tenían un fruto y tenían una campana, porque la campana representa el don y da sonido, pero el fruto lo amortigua. Si dos campanas sonaran, sería un desastre, pero cuando la campanita chocaba con el fruto, el sonido no era incierto. Por eso, en el Nuevo Testamento hay una gran enseñanza acerca de la diferencia de los dones y del fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu es para reflejar el carácter de Cristo en nosotros. La Biblia dice que tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando lo insultaba, no insultaba. Cuando lo escupía, no escupía. Él decía, perdónales porque no saben lo que hacen. El carácter de él estaba controlado. Cuando una persona tiene el don y no tiene el fruto, solamente llama atención hacia sí mismo. Y hay muchos predicadores que lo hacen. Llaman la atención hacia usted mismo. Yo no quiero eso. Yo no quiero robarle la gloria a Dios. ¿Para qué? Si Dios me llamó, no lo merezco. Yo no merezco un llamado de Dios. Mucho menos merezco todas las bendiciones que Dios ha puesto en mi vida. Naciendo en un rancho en Colombia, trayéndome a un país como este, dándome una capacitación intelectual, teológica, llevándome a tantos países del mundo y disfrutando de tantas bendiciones. Yo le digo, Señor, yo no me merezco nada de esto. ¿Qué he hecho para merecer? Solamente por tu amor y por tu gracia es que tú has hecho todo por mí. No tengo cómo agradecer. Siempre voy a estar eternamente agradecido en esta vida y en la otra. No me alcanzará el tiempo para agradecer a Dios lo que Él ha hecho por mí. Ahora, el fruto del Espíritu es la prueba de que el Espíritu de Dios ha tomado control de nuestra vida y se muestra. Cuando tienes el fruto del Espíritu, se da cuenta que tú eres paciente. Pero uno choca con la gente que no tiene el fruto, que nomás tiene dones, pero siempre te está tratando de golpear. Siempre va a llegar con palabras ofensivas, siempre va a instigar, siempre demanda de ti más. Y a veces uno tiene que agachar la cabeza y aguantar, y a veces como que el cuerpo ya no resiste y también responde. Pero tenemos que controlar. Por eso el gas aquí en Estados Unidos, bueno, en todos los países, las tanques de oxígeno tienen un regulador y una llave.
Y ese regulador te dice cuánto es el aire que le está permitido pasar y si no había un desorden. Puede haber un incendio o puede haber una explosión porque se sale el aire de un solo viaje o se sale el gas y si hay lumbre es una explosión. Entonces por esa razón tiene que haber un regulador. Nosotros tenemos que tener ese regulador en nosotros. Yo encuentro que Dios dice que Moisés era manso. Encuentro que no había otro hombre más manso que Moisés. Por eso el pueblo tomó ventaja de él, porque era un hombre manso. Ahora bien, el fruto del Espíritu es la prueba de que el Espíritu Santo de Dios ha tomado control sobre tu vida y se muestra. Ahora, el fruto del Espíritu en la vida de nosotros está diseñado para producir una cosecha abundante. ¿Cuál es? En 1 de Juan 15:16 dice el versículo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ahora, el fruto del Espíritu es eterno. Escúchame esto, es muy importante. Tú puedes tener dones, porque los dones no necesitan más que recibir al Espíritu y te imparte los dones. Pero el fruto no. El fruto no viene como el don. El fruto se desarrolla. El fruto es controlar tus impulsos, aprender a cambiar su manera de hablar, su manera de comportarse, dejar que el Espíritu Santo se forme en ti y que te vayas formando al carácter, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el fruto del Espíritu es eterno. Una persona se puede morir con los dones e ir al infierno. Ay, ay, ay. Si no puedes decir amén, por lo menos diga ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque el Señor te va a decir: hey, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, y el Señor les va a decir: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué es fuerte? Porque muchas veces pensamos que porque Dios nos usa para orar por un enfermo, qué tremendo, Dios está con nosotros y nos controla. Mira, Dios usa a los burros, ¿por qué no nos va a usar a nosotros? Imagínate. Así que no hay ningún mérito en nosotros que merezcamos. Los dones son regalos de Dios para hacer la obra. Hay veces que un inconverso ora por ti y te sanas, porque esa es la ley. Pero no quiere decir que tú tengas una relación con Dios y que tengas el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu es eterno, mas los dones son temporales. Pablo dice que la profecía, la ciencia acabarán, cesarán las lenguas, pero el amor nunca deja de ser, porque el amor no es un don, es un fruto del Espíritu. Tremendo. El fruto del Espíritu es esa parte más importante que nosotros, los predicadores y toda persona debe tener. Porque no lastima y no hiere a nadie. Porque el fruto del Espíritu es amor. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado, repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. Por eso hay algo muy interesante, que cuando usted muera, la Biblia dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. La garantía de que tú vas a resucitar para el reino de Dios es si te vas con el Espíritu Santo. Los dones se van, los dones se quedan, porque no los van a necesitar allá. Pero el adelanto, las arras, para mí, el fruto del Espíritu son las arras de su adquisición de la nueva criatura. Una persona que tiene el fruto del Espíritu, tú lo conoces. Tú hallas gracia donde quieras que va. Tú le caes bien a la gente. No tienes que hacer nada. La gente te sonríe. La gente te habla bien. Oye, el otro día pasaba por ahí preguntándole a un tipo una información ahí en Houston. Quería limpiar este reloj. Le dije: oye, ¿quién limpia Rolex aquí? Las taletes. Y me dijo: ¿sabes qué? Me caíste bien.
No sé, pero me gusta, me agradas, me caes bien. Mira, vea con esta señora allá arriba, está al piso, lleva mi tarjeta, dile que yo te mandé. Tú acababa de conocer al tipo. Y luego cuando vino mi esposa, ya lo volví a ver de nuevo, le dije que le fui a decir las gracias, le presenté a mi esposa, todavía corrió y me dice, oye, ven, ven, ven. Cuando no puedas tapar los relojes, porque hay unos relojes que son chinos, que cuando uno los destapa y les cambia la batería y los va a tratar de tapar, no puede. Me dijo, compres una grasita que se llama así, y aquí va como un tubito, y le pones en la tapadera y ¡pum! Cierra. Ah, mira nomás. Muchas gracias. Son cositas muy sencillitas, pero que tienen mucho sentido, porque cuando la gracia de Dios está contigo, la gente lo puede ver. Oye, me caes bien. Me caes bien, ¿sabes qué? Me caes bien. A mí también, le digo yo, a mí también, a mí también. Me caes bien. Qué lindo cuando el Señor está en tu vida, porque el carácter de Dios te forma una imagen diferente, de agradecimiento, de gratitud, de caerle bien a la gente. Así que la palabra griega para frutos es carpus, que significa siembra o cosecha. Y no puedo continuar, quizás para la próxima semana les termine de contar, les termine de enseñar sobre la importancia del fruto del Espíritu. ¿Por qué es tan importante el fruto del Espíritu? Porque es el carácter de Dios desarrollado en ti, donde la imagen de Dios se ve. Cuando una persona ministra, ya no va a ministrar solamente palabra, sino va a ministrar amor, va a ministrar gozo, va a ministrar paz, va a ministrar paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cristo era muy diferente a los maestros judíos porque él tenía el carácter de Dios, tenía el fruto del Espíritu, era una persona llena del poder de Dios, llena del fruto de Dios. Y eso lo distinguía y lo hacía diferente. Un predicador va a ser diferente si tiene el fruto del Espíritu. Qué desafío tremendo les dejo esta semana. Que el Señor continúe bendiciendo su vida y que traiga paz, prosperidad y que desarrolle el carácter del Espíritu en ti.